Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Buenos días amigos de YouTube, bienvenidos a su canal, El Maná del Cielo. El día de hoy hablaremos sobre la salvación, preguntándonos, ¿qué es la salvación? ¿De qué nos salva Jehová? ¿Cómo puedo ser salvo? Comencemos. La palabra salvación significa, librar de un riesgo o peligro, poniendo en seguro a aquel que estaba en peligro. La historia bíblica nos habla de la salvación del hombre por medio de Jesucristo del pecado, pero, ¿qué es el pecado? Pues tenemos la idea de que el pecado significa fallar en cumplir con las reglas que Dios nos ha puesto, pero, aunque esta idea no está mal, sí está incompleta, pues la palabra pecado, del hebreo kata y del griego amartía, como ya lo vimos en anteriores videos, significa errar al blanco. Entonces, ¿exclusivamente significa fallar a Dios? No, pues en la Biblia se nos muestra que pecar, kata, es fallar a un objetivo, por lo que no es solo traducida como pecado, sino también como errar, como lo vemos en Jueces capítulo 20, versículo 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Como vemos, kata, es fallar a un objetivo, y en el caso del pecado es fallar en ser justos con el prójimo y en amar a Dios y a los demás, como dice en Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero esto no es exclusivo de que Jesucristo lo haya mandado, sino porque es justo, por cuanto todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos los seres humanos merecemos ser tratados de forma justa, tratando a los demás como quieres que te traten, como dice en Lucas capítulo 6, versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y ahora podemos concluir que la salvación en la Biblia es librarnos de cometer estos errores, ya que en la Biblia pecar no solo se nos muestra como una acción, sino como algo que nos acecha y está esperando por nosotros, como vemos en Génesis capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. También en el Nuevo Testamento, Jesús nos dice que pecar nos hace esclavos del pecado en Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es esclavo del pecado. Y aun el apóstol Pablo profundiza más en este tema, diciendo que ser esclavos del pecado nos obliga a realizar actos que no queremos hacer en Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 17. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Justamente de esto es de lo que nos salva Dios, de que nuestras acciones fallen y cometamos actos que van en contra de nosotros. Entonces, ¿cómo seremos salvos del pecado? La respuesta es a través de la fe en la verdad, como Jesús lo dice en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y sabemos que el camino, la verdad y la vida para la salvación y la vida eterna es la fe en nuestro Señor Jesucristo, como él mismo lo dice en Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre de él. Pero, ¿qué es la fe? Eso lo responde Pablo en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es, pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto se ve en toda la historia bíblica, pues lo único que tienen que hacer los actores bíblicos es creer en lo que Jehová les ha dicho y gracias a eso fueron salvos, como en el caso de Noé, el cual por tener fe a Jehová fue liberado de morir en el diluvio, o Lot el cual confió en los ángeles de Dios y gracias a su fe fue salvado del castigo de Jehová hacia Sodoma y Gomorra. Incluso Abraham el cual confió, tuvo fe en la promesa de Dios y por su fe fue considerado justo ante Dios, como dice en Romanos
capítulo 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Entonces, ¿esto significa que por mi fe soy salvo? La respuesta es no, porque aún la fe es dada por la gracia de Dios, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto es porque nosotros por nuestra propia cuenta no buscamos a Dios, al contrario, nos enfocamos a no ser justo o a hacer justicia en base a nuestra propia moralidad. Como dice en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En conclusión, la salvación es el acto por el cual Dios nos libra de errar en contra nuestra voluntad, fallando en ser justos con los demás y en amar a Dios, y la única forma de ser salvados es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio y en sus promesas, pero esto no es por nosotros, sino por la gracia de Dios, por cuanto nosotros no podemos ser justos por medio de nuestros actos. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y comparte para que más gente sea llena del maná que solo el conocimiento de Dios da. Hasta la próxima.